qué bueno que siguen en sintonía con Uno más Uno para esta entrevista. En primer plano, vamos a recibir a la doctora Desiree del Rosario. Desiree es la coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que tiene esta unidad que se dedica justamente a la investigación y a la incidencia de políticas públicas desde una perspectiva de género. Ha venido durante muchísimos años haciendo un trabajo extremadamente interesante. Y bueno, y decir está aquí, porque tal y como comentábamos en el segmento anterior, el tema de los feminicidios vuelve nueva vez a la palestra pública. Deciré, ayer hubo una tragedia que conmocionó una parte importante del país. Un capitán de la Fuerza Aérea ya retirado y pensionado mata a la ex esposa, mata a la nuera, al hijo, hiere otro y finalmente se suicida. Y una que le ha dado tanto seguimiento por tanto tiempo a ese tema, se pregunta, o sea, ¿qué más hay que hacer en la sociedad dominicana para ponerle un freno a este tipo de crimen? Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Qué bueno que ponen el problema, Sí. no solo en este espacio que siempre también se mantiene preocupado por el problema de igualdad en el país, porque hay que partir de esa base. Y creo que en un comentario anterior tú lo decías, el de hasta que no se transforme la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que la sociedad está mirando y construyendo a los hombres y a las mujeres, la manera en la que está construyendo la relación en la sociedad misma, cómo formas a los militares, cómo formas a los niños que aspiran a participar en una instancia como esta, cómo estás formando a las niñas si esa base no se sienta, si no se cambia, si no se transforman esas relaciones, probablemente vamos a seguir teniendo este abordaje. La normativa que nosotros tenemos es una normativa que ya tiene que haber sido superada porque somos conscientes de que la violencia afecta todas las dimensiones del ser humano. No solo es un problema penal, que es como lo aborda nuestra normativa actual. Lo que se plantea, y llevamos 20 años hablando, o sea, casi desde que se aprobó la ley 2497, seguimos hablando de que hay una necesidad de trascender la normativa de primer nivel y pasar a las normativas que sancionan el feminicidio, nombrándolo. Ustedes saben que el poder de nombrar las cosas también es un poder. Entonces, en la medida en que eso no se nombra, se sigue evadiendo clasificar incluso las estadísticas diciendo esto es feminicidio, no importa, porque te mata por ser mujer, porque la manera en la que te construye, los imaginarios que se construyen es de esas mujeres, aunque estemos en espacios laborales, porque ahora dicen no sé qué más lo que quieren las mujeres. Sin embargo, cuando vemos cómo ha cambiado el tema del relacionamiento, de los roles, de la asignación que se tiene a las mujeres, y de las restricciones también, y de la manera en la que los hombres están siendo educados, el de evadir el tema de trabajar las emociones desde que tú eres pequeño, desde los primeros cursos. No hay que esperar ya cuando la gente está en riesgo, sino el de que tiene que ser una educación que implique todas las dimensiones de los seres humanos. Entonces, eso yo creo que ahí hay un déficit fundamental que deviene en estos feminicidios. O sea, no es que aparecieron los feminicidios, de hecho cuando se estudia el fenómeno del feminicidio se plantea, es una vida que ha estado en tránsito hacia ese desenlace. Y como no lo estamos viendo así, sino como si los feminicidios fueran fortuitos y no lo son. Ya una mujer, una niña, un hombre que se suicida, ha transitado un camino de aprendizaje violento y que hoy lo estamos viendo porque como que Friusa es un tema puntual. No, es una manera, una manifestación de violencia en la sociedad. Como que los accidentes de tránsito que tenemos en la sociedad dominicana son cosas fortuitas, no, es una cultura de violencia que estamos construyendo. Y yo creo que ahí es donde la sociedad dominicana tiene que plantearse, porque ya el feminicidio es sencillamente el caso. Entonces, ¿cuál caso tenemos ahora penal? Dime, explícamelo. O sea, si tú tienes una ley que solo es penal, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya el hombre se suicidó, no hay caso. Sí. Entonces, es cómo resolvemos el problema del relacionamiento violento que tenemos y conocemos también que hay un enfoque que dice que no es solo tu familia,
que es el entorno en que te desenvuelves. Y esa teoría de abordaje integral justamente dice es que hay unas políticas institucionales del Estado que tienen que estar implicadas para que cambie el relacionamiento. No podemos seguir evadiendo la educación, por ejemplo, en Se le este iba a país. preguntar, porque la clase política dominicana, no es la única en el mundo, pero es la que tenemos, sigue generando marcos de negación y de solo concentrarse, y lo vemos con los discursos alrededor del Código Penal para evadir las causales y demás, que sigue concentrando su enfoque en garantizar penas más robustas. Pero esas penas más robustas no van a solucionar si la parte preventiva, que pudiera ser el proceso educativo y la construcción de una nueva cultura, tiene tanta resistencia como la que hemos visto en un ministerio como el de educación, por ejemplo, o el poco presupuesto del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo hacer que entienda esta clase política que debe tomar las decisiones y disponer de los presupuestos para poder implementar programas que cambien esa realidad? Fíjate que este año el país y el mundo está recordando que hace 30 años se marcó una agenda mundial que dice, de la manera en la que podemos construir la igualdad de manera distinta es transformando todo, la economía, la política, la forma en la que nos relacionamos, la violencia, el de construir nuevos marcos y justamente cuando usted como Estado firma, ratifica un acuerdo, usted se está comprometiendo y eso es como básico. Los acuerdos son para cumplirlos. Entonces Estamos hablando de Beijing. Firma, exacto, de la plataforma de acción y la declaración de Beijing, que todos los estados, 190, firmaron. Y ahora también, o sea, surge una nueva declaración en la que se ratifica la necesidad de seguir trabajando en esa dirección, porque de nada hacemos con decir, bueno, yo voy a construir centros de acogida para mujeres. Ok, pero tú no estás deconstruyendo o trabajando desde el sistema educativo con los hombres que están generando ese problema. Y eso es uno de los déficits también en este país, las pocas actividades, intervenciones, formación que se hacen con los hombres no necesariamente apuntan a construirlos en esa mirada de la igualdad. El de lo que tenemos que generar es convivencia específica, pacífica, entre hombres y mujeres sobre la base de generar igualdad. No es sobre la base de decir, ay, que usted es un hombre, que no llore. O sea, todavía eso sigue. La gente cree que la educación ha cambiado, pero no ha cambiado. Seguimos con los mismos elementos pendientes que también generan la cantidad de suicidios. Aquí no se evalúa necesariamente o no se estudia de manera sistemática toda esa etiología de los suicidios de los jóvenes acá. Tú sabes la cantidad de violaciones que hay guardadas, qué pasa dentro de la familia, pero qué pasa en los centros educativos, pero qué está pasando en la sociedad en términos generales, qué está pasando en los espacios en donde se forma a cada uno de los profesionales de este país. Siguen ignorando el que la violencia, dijo la procuradora anterior y pienso que también la procuradora actual, por toda la trayectoria que tiene en esta línea, reconoce y sabe que un delito como la violencia no es decir solo vamos a establecer sanciones, sino el de que tenemos que generar toda esa parte preventiva y que de hecho el proyecto de ley que se ha estado, los proyectos, porque han habido varios, todos plantean la idea de prevenir, sancionar y erradicar, que es parte de un compromiso normativo internacional y nacional que República Dominicana firmó y ratificó, pero hace 30 años, o sea, no fue ayer. Y la Convención de Belén do Pará así lo estableció y los acuerdos internacionales son parte de la normativa interna. Entonces, no podemos alegar de que no tenemos cómo. Hay un tema de cambiar la mentalidad, de cambiar la forma en la que las políticas consideran a las personas. Y yo creo que cuando las políticas tengan en la centralidad a las personas y a esa convivencia armónica que tiene que haber en la sociedad, y también a desmontar no solo los delitos, porque nos dicen es el segundo delito más denunciado, entonces debería tener todos los presupuestos del mundo para evitar la conflictividad social que hay en Dominicana y que solo nos quejamos como si cada uno tuviera elementos separados y aparcos que no tienen nada que ver unos con otros. Hemos hablado del tema de la voluntad política, decir, pero a mí me gustaría ver, si pudiéramos enumerar 3 acciones puntuales o 3 elementos importantes para el Estado, pero también para la sociedad, incluyendo empresas, incluyendo medios de comunicación, o sea, 3 cosas que podamos hacer
para comenzar a erradicar los feminicidios en República Dominicana? ¿Cuáles serían? La educación fundamental. Educación. Ese es uno esencialísimo. El otro tiene que ver también con el tema, yo no sé si normativo solo general, sino el de en cada uno la vigilancia, la investigación, porque cuando usted ve todos los estudios que se han hecho en Dominicana son fraccionados. O sea, son pocos los estudios sistemáticos que te dicen, mira, en la niñez son estas las formas de violencia, en la adolescencia son estas, para los hombres son estas, para las mujeres son estas, porque estamos construyendo. Entonces, a partir de esto, aunque hay un plan estratégico de abordaje de la violencia, ¿cuánta gente en este país, del sistema de salud, del sistema educativo, de la propia policía o del ejército, conoce el plan estratégico de abordaje integral de la violencia que hay en Dominicana y que se lanzó? Exactamente. Entonces, algunas veces tenemos iniciativas interesantísimas, pero que al final, ¿cómo se llevan a la práctica? El de poner en práctica. Y yo creo que hay que hacer un cambio normativo general, porque, por ejemplo, el feminicidio no es un tipo penal en este país, aunque lo nombremos teóricamente. Cuando usted va y busca en el Código Penal de Napoleón que tenemos, el de cuál es la forma de definir el feminicidio. Y por eso también tenemos estas estadísticas que te dicen, fueron 73, fueron 54, y tú le dices, no, fueron 100 y pico, porque cuando usted junta el feminicidio, incluso se habla de las cirugías estéticas, Marcela Lagarde habla de las cirugías estéticas como una forma de feminicidio en la sociedad, pero esa relación entre hombres y mujeres que deviene en un crimen en la sociedad, tiene que trabajar con los dos sujetos, con las masculinidades, con una construcción de unas masculinidades distintas a partir de la educación, de las relaciones, pero también de todo lo que el Estado está diciendo. El Estado está mandando muchos mensajes violentos, aunque haya un ministerio, aunque haya una estrategia, aunque estén las políticas, aunque se hayan construido todos los espacios para trancar a las mujeres mientras los agresores están sueltos, que es lo que pasa en muchos de estos casos, eso es provisional. Cómo construimos una sociedad no violenta, cómo desmontamos los imaginarios que siguen creyendo que las mujeres son propiedad de los hombres, o que hay alguna juventud que, y lo vemos en los discursos de odio que se están manejando también, el de, pero es que las mujeres ahora no se quieren casar. ¿Cuáles son las situaciones que estamos estudiando? Entonces yo creo que no solo tenemos que tener planes, no solo tenemos que tener presupuesto, sino también el de que la propia estructura del Estado tiene que cambiar los mensajes que está mandando, y las universidades tienen que formar a la gente para esto. Sí. No es que, bueno, Intel lo tiene, la UAS lo tiene, es que el Ministerio de Educación Superior debería tener dentro de lo que es ese perfil, que de hecho la idea de la UNESCO con relación a la educación te está planteando temas como desafíos muy fundamentales, dentro de los cuales te está poniendo los derechos humanos como un marco estratégico fundamental, la perspectiva de género y construir futuros de la educación centrado en recuperar el humanismo. Y nosotros no vamos por ese camino. El tiempo se nos agotó, pero hay un elemento que no puedo dejar de preguntarte, porque mencionabas Beijing, mencionabas Belén do Pará, pero hace más de 30 años existía una idea en la clase política de temor a no enfrentar estas temáticas por la obviedad, desde la perspectiva de derecho, el enfoque de derechos humanos. Pero hoy día, con el avance del discurso conservador, pareciera que la clase política ya no tiene miedo. Y no hablo solo de América Latina y el Caribe, hablo de los grandes países desarrollados en donde grupos negacionistas de la violencia de género siguen teniendo grandes niveles de incidencia, y que eso creo que también surte en detrimento de la temática. Sí, definitivamente también lo que son los grupos instalados en los poderes, o sea, yo creo que también ese comentario, yo creo que eso hay que ustedes deberían de dedicarle uno o muchos programas con relación a cómo la avanzada conservadora también destruye la idea y la mirada de los derechos que se ha construido y que ha costado tanto a la sociedad, y el de que no se puede ser indiferente desde las juventudes, desde las universidades, desde los espacios de construcción de pensamiento en el país, el de qué tanto daño están generando esos discursos de odio, qué tanto están generando los conservadurismos en nuestra sociedad, y el de la responsabilidad que tenemos todas y todos de construir un mundo, o de por lo menos, porque ahora lo que nos están diciendo, ahora lo que estamos peleando por no perder lo ganado. Exacto. Y parecería que estamos en ese momento. O sea, si hace 30 años se dice la violencia es una forma de discriminación establecida en la sociedad, y el Estado tiene que generar
todas las políticas, todas las acciones preventivas, pero también no nos quedemos nada más en tener la ley, cuánto presupuesto le estamos dando a eso y cuánto estamos implicando al sistema. Yo tengo la esperanza de que con el cambio de ministro de Educación también haya un cambio en la perspectiva de abordaje, porque no hacemos nada con tener una ley penal si no se está generando todo el proceso de prevención. No hacemos nada con contar a las muertas. Sí. Tenemos que contar la posibilidad de prevenir que lleguen a ese fin, a ese desenlace en el que ya no tenemos nada que hacer, porque cuando tú vas a la vía penal ya es porque ha ocurrido un hecho, porque hay una vía, porque hay un golpe, porque hay una muerte, porque hay un hecho prácticamente inevitable. Y que como tú dices, ya con el suicidio... Y no disuade a nadie. Ya no hay caso. Bueno, entonces es importantísimo cambiar la política. Deciré que qué lástima que el tráfico nos robó unos minutitos de los que teníamos pautado para hablar contigo, pero promesa pública de que te vamos a volver a invitar, porque creo que hay que volver sobre el contexto internacional y sobre también el tema que planteaba de los estamentos de poder. Pero que lean nuestro documento del 8 de marzo, en donde estamos recomendando también, a propósito de los 30 años de Beijing, algunas observaciones en relación al problema de la violencia, la economía, la pobreza, que también son generadores. Y está en la página de INTEC, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, Desiree del Rosario. A ustedes una pausa muy puntual y muy breve para regresar con otro académico, el doctor Antonio Siriaco, que es decano de Economía de la UAS.